tema de Aparecida lo podemos expresar en dos palabras. Claro, bien. Discípulo y misión. Si nosotros no volvemos a eso, no tenemos presente estas dos claves, no vamos a entender al Papa. El Papa entonces, de algún modo, está colocando como programa en la Iglesia Universal el discipulado y la misión. Pero no el discipulado para otros, sino el discipulado en primer lugar para él, para los obispos, para los sacerdotes, para la Iglesia y para todo el pueblo de Dios. O somos discípulos o nos ponemos en dueños y no entendemos nada. Entonces, Aparecida fue una vuelta al Evangelio y a colocarnos como discípulos delante de ¿quién? Delante de Jesús. Lo que quiere hacer el Papa es colocarse y colocar a la Iglesia como discípula delante de Jesús. Lo decimos de otras maneras también, volver al Evangelio. En las grandes crisis de la historia y de la Iglesia, fue siempre una gran oportunidad para la Iglesia, justamente para su renovación interna. Y la Iglesia se renueva, como cada uno de nosotros, si nos volvemos a colocar delante de Jesús. Y nos disponemos a un nuevo reencuentro con Él. Eso significa conversión. Eso significa darse cuenta que no todo está bien. Eso significa que no todo está bien, en nosotros y entre nosotros. Pero solo si reconocemos que no todo está bien, nos vamos a poder poner en una actitud de discípulo, que significa escuchar, tratar de entender, abrirse. Bueno, ahí comienza el encuentro, con Dios y con los otros. Entonces, discípulo y misionero es una clave general muy importante para entender al Papa Francisco. Vamos ahora, quisiera, por supuesto, también saludar a Radio San Cayetano, que está presente y transmite esto mucho más allá de esta multitudinaria asamblea que constituimos esta mañana. Con nosotros está el nuevo director de Radio San Cayetano, que es el diácono José Lubari, después del interinato que cumplió el padre Antonio Rossi, vicario general para la educación. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium son dos expresiones latinas que significan la alegría del Evangelio, o lo podemos traducir también como alegría de evangelizar. Es el lema que se eligió para esta mañana. Esta exhortación fue presentada el 24 de noviembre del año pasado. Vamos a abrir el texto. Ahí lo estamos siguiendo, agradecemos por supuesto al profesor Orrego, que se tomó el tiempo para hacer esta síntesis y proyectarla. Familiaricémonos con los títulos. Cuando uno toma un libro, lo primero que hace es, bueno, después de enterarse del título, probablemente ya lo sabía antes, por eso adquirió el libro, uno va al índice, porque el índice es la primera exposición de lo que trata el libro. Entonces, si miramos el índice, nos vamos a dar cuenta cuáles son los temas que destaca el Papa. Los leemos rápido. Transformación misionera de la Iglesia. En la crisis del compromiso comunitario, el anuncio del Evangelio, la dimensión social de la evangelización, evangelizadores colectivos. Primer tema, transformación misionera de la Iglesia. Esa es la clave principal de todo el contenido. Transformación misionera de la Iglesia. Esa es la clave, digamos, transversal. Después vamos a ver las otras. Esta transformación misionera de la Iglesia se realiza en un contexto de época
en la que se destaca de una manera muy fuerte la crisis del compromiso comunitario. No me voy a detener en eso, lo experimentamos a cada paso, no solo adentro, no solo en la iglesia, no solo dentro de la iglesia, sino también en el ámbito civil, familiar, ni hablar. En el ámbito de la pareja, es clarísimo. Es decir, hay una crisis profunda de los vínculos. Cuando hay crisis profunda de los vínculos, nos perdimos en la identidad de quiénes somos. Ya no sabemos más quién es la persona, no sabemos cómo ubicarla, cómo definirla, y por consiguiente nos desencontramos. No sabemos cómo tratarla. En el fondo no sabemos quiénes somos. Por eso el problema, el gran problema de la crisis comunitaria, que es la crisis de los vínculos. Porque no sabemos quiénes somos. Perdimos la claridad, que teníamos. Pero estamos ante la gran oportunidad, como en toda crisis, de redescubrir y profundizar nuestra identidad. Por eso los creyentes empezamos redescubriendo y recreando nuestra identidad a partir del discipulado. Porque creemos que la verdad no pasa por el individuo, pasa por la relación, pasa por el vínculo. El vínculo fundamental que es con Jesús, que es un vínculo real, realísimo, no es una ficción. Si fuera una ficción, tendríamos que cerrar todo esto y dedicarnos a otra cosa. Entonces, a partir de ese vínculo, arriba hay una frase muy vieja, aquí en el salón, que dice: en el principio la palabra. Pero no solamente el principio cronológico, histórico. La palabra está en el principio, en el medio y al final, ¿no? La palabra nos acompaña y da sentido. Cuando decimos palabra, nos estamos refiriendo a la presencia viva de Jesucristo resucitado. Entonces, la recuperación de nuestros vínculos en la iglesia y en la sociedad, para descubrir nuestra misión en la iglesia y nuestro compromiso como ciudadanos, los creyentes tenemos que partir de nuevo de un reencuentro con Jesús. La crisis del compromiso comunitario, por consiguiente, en esa crisis, ¿qué hay que hacer? Anunciar de nuevo a Jesús, el anuncio del Evangelio. Creo que tiene una lógica interna muy fuerte el contenido de esta exhortación, ya a partir de los títulos. Por consiguiente, la dimensión social de la evangelización. Esto no es solo para nosotros, sino es para el mundo. Es la propuesta que tenemos los creyentes para la transformación y la humanización de nuestra convivencia, de nuestro mundo. Pero lo tenemos que hacer como evangelizadores con espíritu. Eso es rápidamente el contenido visto desde los títulos. Voy a hacer un paréntesis. El capítulo 4, aprovechando la presencia de las autoridades, pero lo dije en muchas ocasiones, el capítulo 4 es fundamental para toda persona que tiene un compromiso social, político, social, cultural. Hoy no puede desconocer esta exhortación, pero quiero subrayar especialmente el capítulo 4. Está la dimensión social de la evangelización. Un poco más adelante, el Papa mismo resume las principales cuestiones sobre las cuales decide detenerse largamente en el sermón. Se trata de las siguientes: la reforma de la Iglesia en salida misionera. Recordemos el primer título, la transformación misionera de la Iglesia, como insiste en esta dimensión. Las tentaciones de los agentes pastorales, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. Esto no es tarea solo de los misioneros. Es decir, cada cristiano, desde que se le echa el agua del bautismo, empieza su vocación de discípulo y misionero. Después se detiene largamente, pero esto es una cosa para nosotros, extraordinario contenido, la homilía y su preparación,
bueno, para que no torturemos tanto a los fieles y aprendamos a hacerlo mejor. Eso es para nosotros. La inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Como pueden ver, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social se desarrolla sobre todo en el capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. ¿Cuáles son las 3 claves a partir de las cuales yo hice la lectura de la exhortación para presentarla en este foro? Uno la puede hacer de muchas maneras. Uno puede hacer la presentación siguiendo el contenido, conforme a los capítulos, con un rápido resumen, pero me pareció mejor hacerlo a partir de 3 claves fundamentales. La primera ya la anuncia. Y las voy a presentar con el texto del Papa en la misma exhortación. Él dice así: estos temas, los que acabamos de señalar, las cuestiones principales, dice el Papa, ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador. Un determinado estilo evangelizador. Primera clave. Hay que evangelizar con un determinado estilo, que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Evangelii Gaudium número 17. Esta sería la primera clave para la lectura de la exhortación. Las otras 2 claves que propongo son, lo pusieron ustedes como lema de este encuentro, la alegría del Evangelio, o la alegría de evangelizar. Es un texto inicial, son varios números que dedica a la alegría del Evangelio. Y la tercera clave, la pastoral en clave misionera. Digamos, esas son las tres claves. Las repetimos: un determinado estilo evangelizador, o las voy a poner en el orden en que las voy a presentar. En primer lugar, la alegría del Evangelio, la pastoral en clave misionera y un determinado estilo evangelizador. Antes de desarrollar las 3 claves, me parece necesario advertir, como lo hace el Papa Francisco en la exhortación de su pontificado, y algo que dijimos ya al principio. Él dice que lo que trataré de expresar aquí en la exhortación, palabra del Papa Francisco, tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Si queremos conocer el programa del pontificado del Papa Francisco y no quedarnos pegados solo a lo que destacan algunos medios, ¿no?, tenemos que leer con paciencia Evangelii Gaudium. El texto se abre con 13 números dedicados a la alegría de evangelizar. La primera clave. Dedica 13 números a la alegría de evangelizar. Por supuesto que no se trata de la alegría pasajera, se trata de la alegría que nace desde una raíz muy honda a partir del encuentro con Jesús resucitado. De esa alegría habla. No habla de una alegría psicológica, habla de una alegría mucho más profunda. Como solemos decir y saber, es la alegría que no desaparece aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque es una alegría compartida. El origen de esa alegría no está en nosotros, está en el encuentro con Jesús. Los cristianos la compartimos después, naturalmente. Entonces, esta alegría es fundamental. Además, esta alegría permite ver la vida de otro modo, con un optimismo no ingenuo, sino realista, pero alegría. Por eso lo primero que ve el Papa cuando mira el mundo no son los pecados, no es el desastre,
Lo primero que ve en el mundo es la alegría de la creación. Lo ve bueno, como Dios lo ve bueno. Cuando se acerca a las personas, no discrimina a nadie. Porque en primer lugar ve la bondad de Dios en esas personas. En todas, en todas, absolutamente en todas. Aún el más despreciado en la sociedad. Cuando el Papa se acerca a él, lo hace como Jesús. Es decir, ve en él la dignidad de Hijo de Dios. Esto lo da la visión de fe que nace del encuentro con Jesús. Por eso lo primero que sale del corazón del creyente no es la condena. No es la condena, es el abrazo. Pero eso no significa que después justificamos todo. ¿Entienden? Bueno, voy a cerrar esto, porque acá había muchas cosas para decir, ¿no? Entonces, el texto se abre con la alegría. El Papa dice en el primer número de la exhortación, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. El corazón y la vida entera. No solamente el sentimiento, sus compromisos, sus vínculos, su tarea, su proyección, su esperanza, etc. Quienes se dejan salvar por Él, por Jesús, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Qué importante que es comunicarles esto a nuestros jóvenes, hablando del vacío, del aislamiento, ¿no? En el que los coloca cada vez más una sociedad que perdió el norte y nos entretenemos en definitiva solo con cosas pasajeras que nunca pueden llenar de sentido la vida de una persona. Es interesante notar a continuación del primer párrafo dedicado a la alegría, el primer número dedicado a la alegría, después son 13 números más, ¿no? En el segundo advierte el Papa el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo. Dice, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y de la conciencia aislada. Por eso el Papa invita a cada cristiano, ¿no?, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Con esto no está predicando una doctrina nueva. ¿Cuántas veces Benedicto XVI, en sus homilías, habló del encuentro con Cristo, y lo habló realmente de un modo extraordinario, con un lenguaje, digamos, cristalísimo, ¿verdad? El Papa no propone una doctrina nueva, la propone en un tono nuevo, por eso impacta. Además lo acompaña con gestos, con muchos gestos. Por eso llega, por eso la descubrimos como nueva. Y nos invita a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos dice a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de encontrarlo cada día sin descanso. Un poco más adelante, en el mismo tono, dice la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Qué bueno esto, lo de la alegría misionera. No es una alegría para adentro, ¿no?, sino que es una alegría contagiosa. Es una alegría que inmediatamente busca cómo compartirse, cómo entregarse a otros. Por consiguiente, el Papa dice que esta alegría de la que estamos hablando, ¿no?, que brota del encuentro con Jesús, produce una nueva fecundidad evangelizadora. De esta alegría son testigos los primeros discípulos y discípulas que se encontraron con Jesucristo vivo, resucitado. A partir de esos testigos, nosotros creemos en la presencia viva de Jesús, que superó la muerte y que nos entregó la posibilidad a nosotros también de superarla.
todas las muertes que anticipan la muerte final. Todas las muertes, es decir, todo aquello que destruye al ser humano. Esa alegría de la que son testigos los primeros discípulos y discípulas es la alegría de la que está hablando el Papa y a la que nos invita a abrir el corazón. Termina diciendo en esta primera parte, o en esta clave, la alegría de evangelizar, ¿no?, que un aspecto esencial, por consiguiente, que distingue esa acción evangelizadora, ¿no?, es el hecho de que el primado es siempre de Dios. El primado es siempre de Dios, ¿no? A Él pertenece la iniciativa. Por eso no somos dueños de nada. Todo lo compartimos. Por eso la doctrina de la Iglesia, aún la derivación del ámbito social de la doctrina de la Iglesia, habla de que los bienes que tenemos no nos pertenecen. No nos pertenecen, somos administradores. Qué distinto sería todo si nos consideráramos administradores. Si en nuestras políticas realmente concretáramos aquello de que sobre los bienes privados siempre pesa una hipoteca social. Pero podríamos dar un paso más y decir, sobre la persona que somos, pesa una hipoteca social. No somos para nosotros, somos para los demás. La deformación del ser humano, la enfermedad, el ser humano se enferma cuando se vuelve hacia adentro. Se enferma psicológicamente, la enfermedad psicológica se traduce en problemas físicos, y evidentemente la raíz última es la espiritual. La segunda clave, entonces, la pastoral en clave misionera. Ahora ya sabemos de dónde surge, de dónde brota esta pastoral en clave misionera. La salida misionera, afirma el Papa, es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Todo lo que hacemos en la Iglesia tiene que tener un tono, una dirección misionera. Si no la tiene, la tenemos que revisar, porque está mal orientada. Necesariamente tiene que ser misionera. Toda actividad pastoral y toda acción del creyente en la vida, en sus vínculos, en sus compromisos, en su trabajo, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener una proyección misionera. ¿Qué quiere decir proyección misionera? Significa que tengo que preguntarme si en lo que vivo y hago realmente reflejo, transmito a Jesús. De eso se trata. Entonces él dice, citando a Aparecida, hace falta pasar de una pastoral de mera conservación. ¿Qué es pastoral de mera conservación? Pastoral de mera conservación es, estar en una parroquia con el despacho abierto, esperar que la gente venga, las puertas de la iglesia abiertas, esperar que la gente venga a satisfacer sus necesidades espirituales. Entra a misa, a los sacramentos. Eso es una pastoral de conservación. Es decir, una iglesia que no sale, que espera que la gente venga, se le ofrecen los servicios que solicita, aun cuando lo haga con simpatía, con apertura, con respeto. Eso es una pastoral de conservación. El Papa dice, esto no va más. Esto no va más. Esto es una señal del deterioro, del declive de la espiritualidad, de la vivencia de la espiritualidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Es decir, es necesario salir. Esta es una de las primeras cosas en las que insiste el Papa cuando se refiere a la necesidad de que toda la obra de la iglesia tiene que ser misionera. Bueno, después destaca que esta evangelización, esta dimensión misionera, se da en tres ámbitos. En la pastoral ordinaria, a la que hice referencia recién, ¿no? Pastoral ordinaria significa la celebración de las misas, la preparación de
la iniciación cristiana, es decir, la preparación de los creyentes a los sacramentos, en fin, la atención a los enfermos, a los moribundos, todo el trabajo de las asociaciones. Es decir, esta evangelización, esta dimensión misionera se da en 3 ámbitos. La pastoral ordinaria, es necesario dirigirla a las personas bautizadas que no tienen pertenencia cordial a la Iglesia, ¿no? Y las que ya no experimentan el consuelo de la fe. Hay muchos creyentes que se enfriaron, digamos, cristianamente. Es necesario ir y encontrarse con ellos y contarles que vale la pena volver a calentar el corazón, es decir, volver a reencontrar el camino de la fe, esa fe que entusiasma, esa fe que brota en definitiva del encuentro con Jesús, no solo de la vuelta a la comunidad cristiana para entretenerse con cosas interesantes, parte de un nuevo reencuentro con Jesús que significa un cambio profundo interior de vida, una profunda renovación. Y por último, esta pastoral en clave misionera tiene que dirigirse aún a aquellos que no conocen a Jesucristo, que son muchos más de los que creemos en nuestra sociedad correntina y particularmente en nuestra iglesia diocesana. Hoy hay muchos jóvenes que no escucharon hablar de Jesús. Y si alguna vez escucharon hablar de Jesús, no saben de quién se trata. Hoy, en nuestra sociedad, siempre decimos que es profundamente religiosa, es verdad, lo es, pero ya no transmite la fe como en épocas anteriores. Eso lo experimentamos nosotros en nuestra propia familia. Entonces, el Papa a continuación muestra cómo la palabra de Dios aparece permanente, en la palabra de Dios aparece permanentemente ese dinamismo de salida. Por consiguiente, el Papa dice, es necesario para el misionero, para que exprese realmente esta pastoral en clave misionera, el creyente debe anticiparse, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Esos son verbos que expresarían esa iglesia en salida misionera. El Papa usa también otra palabra que yo la dejé de lado, que es primerear. ¿No? Bueno, pero significa anticiparse, eso. Es decir, salir primero, no esperar. Pero salir primero no para atacar, sino salir primero para proponer con respeto. Además, empezando por valorar al otro, por valorar las cosas buenas que tiene, lo decimos hace un momento. Entonces, pero esto exige, esta iglesia en salida misionera, dice el Papa, exige conversión, un cambio de mente y de actitud. Por eso subraya lo de la pastoral de conversión. Pastoral de conversión viene de Aparecida, pero ya de Santo Domingo, es decir, 15 años antes de Aparecida. Pero hoy comprendemos cada vez más las exigencias, lo que supone hablar de pastoral de conversión. Por consiguiente, el Papa dice, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Bien, en este mismo punto, en esta clave de una pastoral en clave misionera, el Papa dice, en el capítulo 3, donde habla del anuncio del Evangelio, no puede haber una auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, el primado de Dios. Por consiguiente, esto supone un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. La catequesis, habla de la catequesis. La catequesis tiene que ser querigmática y mistagógica, palabras que tal vez sean no muy familiares,
Querigmática significa que anuncia explícitamente a Jesús. Mistagógica, que ofrece un camino, una pedagogía para encontrarse con Jesús, etcétera, etcétera. En esta clave me gustaría decir algunas cosas que se refieren a la dimensión social de la evangelización. Si toda la Iglesia tiene que ser en clave misionera, recordemos que el compromiso del fiel laico, ¿no?, que es la mayoría del pueblo de Dios, ¿no?, el primer compromiso que tiene el fiel laico no es estar en la Iglesia y asumir compromisos en la Iglesia. Esto es doctrina vieja, ¿eh? El primer compromiso del fiel laico es su familia y la calle, el trabajo, la docencia, la política. Ese es el primer compromiso del fiel cristiano, indiscutible, doctrina antigua de la Iglesia, que se rescató muy fuerte en el Concilio Vaticano II y se subraya cada vez más. Algunos fieles cristianos están llamados para realizar tareas en la Iglesia, ministerios, servicios, etc. Algunos, por supuesto, todos los fieles estamos convocados para celebrar la Eucaristía los domingos, eso es lógico. Pero desde el punto de vista de la tarea, de la misión, me parece que tiene que quedar muy claro que el primer compromiso del fiel cristiano es el mundo, su familia, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la dimensión social de la evangelización, que toca a todo el pueblo de Dios, a todos los fieles laicos. Entonces, el Papa, al introducir el tema de la dimensión social de la evangelización, afirma que el querigma, es decir, el anuncio de Jesús, cuando uno anuncia a Jesús, el Jesús que vivimos, el que está presente y resucitado, ¿no?, tiene un contenido ineludiblemente social. Ineludiblemente social. Impacta en la convivencia entre los seres humanos. En todos los ámbitos de la convivencia. Ámbito político, social, cultural. Por eso los cristianos nos insertamos en la sociedad proponiendo nuestro estilo de vida, no imponiéndolo. Tal vez en épocas anteriores había, digamos, una actitud donde se destacaba la imposición de este estilo de vida. Bueno, hoy creemos que eso está superado, pero con esto no nos replegamos hacia el interior de los templos, ¿no?, sino que creemos firmemente que tenemos una propuesta de humanización valiosísima y la queremos proponer, ¿no? Esa es la dimensión social de la evangelización, que dice el Papa, tiene el anuncio del Evangelio ineludiblemente un componente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con nosotros. En este apartado de la dimensión social de la evangelización, el Papa propone dos grandes cuestiones, sobre las que no nos vamos a detener, naturalmente, porque el tiempo no nos da. En primer lugar, la inclusión social de los pobres es una gran deuda que tenemos en la Iglesia y evidentemente en la sociedad. Una gran deuda. Yo digo, todavía no empezamos, en la Iglesia tampoco, suficientemente, a pensar nuestro compromiso social desde la periferia al centro, usando algunos términos del Papa Francisco. Cuando pensamos en los programas sociales, los pensamos automáticamente desde el centro a la periferia. Nunca llegamos a la periferia. Nunca llegamos a los límites que están pasando, por ejemplo, hacia el sur, Ersa, pasando, los barrios que terminan, donde no llega ni la luz, ni el agua, ni están trazadas las calles, y hay cientos de familias. No quiero hacer una denuncia, pero quiero decir, tampoco nosotros llegamos suficientemente. ¿Por qué? Porque nos pensamos desde el centro para afuera.
Es necesario pensar el programa de promoción para nosotros, de promoción del Evangelio, de evangelización, de misión, desde afuera para adentro. Bien, entonces, inclusión social de los pobres, y en segundo lugar el Papa, en este apartado, ¿no? Reflexiona sobre la paz y el diálogo social. Dice, la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes. Nadie está en desacuerdo con una afirmación de esta naturaleza. Ni aún, digamos, una concepción muy liberal de la economía. Pero después las consecuencias y las políticas prácticas para implementar esto, bueno, ahí, evidentemente, como tocan grandes intereses, nos cuesta mucho dar los pasos de conversión en este sentido, ¿no? Dice, la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde, ¿no? Por supuesto, acá no está proponiendo un asistencialismo social, de ninguna manera. Hay muchos modos que se corresponden con la dignidad de la persona en devolverle los bienes que le corresponden. Pero queremos más todavía, dice el Papa. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. De modo que se refiere a todos los bienes, no solo a los materiales. Bien, una fuerte denuncia que hace hacia adentro de la Iglesia del Papa, ¿no? Se manifiesta, dice, en la peor discriminación que sufren los pobres por la falta de atención espiritual. Vamos, es un golpe a la conciencia del creyente, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Al referirse a la economía y distribución del ingreso, afirma que la inequidad es la raíz de todos los males. Nos invita a cuidar a los más frágiles de la tierra y los enumera: sin techo, toxicodependientes, refugiados, pueblos indígenas, ancianos cada vez más solos y abandonados, los migrantes. Tiene una referencia a las mujeres y dice: doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, ¿no? Y entre los más débiles están los niños, por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todo. Hay otros seres frágiles e indefensos, dice el Papa. Próximamente está anunciada una carta del Papa sobre el cuidado que tenemos que tener del ambiente, ¿no? De la creación. Entre estos seres frágiles, dice el Papa, que muchas veces quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado, y se refiere al conjunto de la creación. Tratamos mal a la creación, tratamos mal el ambiente que tenemos en común, lo tratamos muy mal. ¿Cómo cuesta tomar conciencia de cuidar el lugar que habitamos? ¿Cuánto cuesta, no? Ahora se hacen esfuerzos, ahora estamos haciendo esfuerzos aquí entre nosotros por tratar de discriminar la basura. Discriminar, es decir, distribuir los desechos por diversas categorías. Es muy importante para cuidar el ambiente, para cuidar nuestra salud y la salud de las generaciones que nos siguen. No dejemos a nuestro paso, dice el Papa, no dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afectan nuestra vida y la de las generaciones futuras. Después se dedica
cuatro, digamos, cuatro principios para la comprensión de la realidad, ¿no? Estos cuatro principios los enumeramos. Son: el tiempo es superior al espacio. Esto parece muy teórico, pero tiene consecuencias sumamente prácticas y cotidianas para nuestra vida, y ni hablar para nuestra convivencia, para los proyectos, para cómo nos entendemos a nosotros y cómo proyectamos nuestra vida común. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Cuando decimos la unidad prevalece sobre el conflicto, uno tiene que apuntar siempre a la unidad. Cuando maneja la categoría de conflicto como categoría de interpretación de la realidad, va a generar conflicto y va a vivir del conflicto, del rédito del conflicto. Hay pensamientos que optan por esta interpretación. La historia es conflicto, por consiguiente, esa es la clave para entendernos. Evidentemente, gana el que supera el conflicto. Además, después, para poder sobrevivir, tiene que seguir generando conflicto. La unidad es superior al conflicto. Entonces hay que buscar resolver esa tensión, ¿no?, para buscar la unidad. Es un proceso constante. Pero uno tiene que entusiasmarse con la unidad. Tiene que entusiasmarse con la comunión. Pero para entusiasmarse con la unidad, uno la tiene que tener dentro. Por eso el creyente parte de esa experiencia profunda de comunión con Dios. Esa es la experiencia de unidad. Por eso después la busca con los demás. Y ve en los demás los puntos de acuerdo, los puntos donde podemos encontrar. Si lo primero que ve en los demás, y lo primero que busca, mejor dicho, encontrar en los demás, es precisamente las cosas positivas para poder caminar juntos. Por eso busca incluir a todos, aún al enemigo. Porque si yo entiendo que hay enemigos, y sostengo eso como criterio básico, ¿no?, evidentemente no puedo incluir a todos. Incluyo solo los que coinciden con mi modo de pensar, con mi modo de ver, con mi modo de sentir. Lo grande que trajo Jesús en la historia es precisamente el amor al enemigo. Pero el amor al enemigo, llevado hasta las últimas consecuencias, supone entregar la vida por el enemigo. ¿Qué tal? Eso es lo que hizo Jesús. Por nosotros, enemigos de Dios, Él dio la vida. Eso nos dio vuelta. Cuando uno se abre a este misterio, dice: sí, ¿cómo no responder? Pero no se le puede responder especulando. No se le puede responder a medias. O es todo, o es nada. No solo para el cura, también para el matrimonio. Por eso el matrimonio cristiano es entrega total. No es a medias, no es un acuerdo, no es un pacto, es amor. Pero es el amor de Dios vivido en el matrimonio. La unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea. Esto tiene muchas vías interesantísimas. Estas cosas, hago un paréntesis, estos principios se los escuché al padre Bergoglio, sacerdote jesuita, cuando fue profesor nuestro. 1969. Él estaba en cuarto año de teología y nos daba clases los fines de sábado, unos 18, 19 años. Está escrito después en algunos libros de él, que son de la década del 80, que puso sus clases, ¿no?, por escrito. Esto es de esa época, la época del 70, si queremos ubicarla políticamente y culturalmente.
Es interesante seguir el pensamiento del Papa. La realidad es más importante que la idea en el diálogo, aplicado al diálogo matrimonial, o al diálogo social, al diálogo en la iglesia. ¿Qué es la realidad? El otro. Es decir, la persona es más importante que la idea, siempre. La comunidad en la que estoy integrado es más importante que las ideas que tengo. ¿Se dan cuenta? ¿La realidad qué es? La realidad son las personas y las cosas que tenemos en común. Eso es la realidad. Es más importante que las ideas que tenemos sobre la persona y sobre las cosas. Es muy importante. Cuando la idea prevalece sobre la persona, entonces comenzamos a tener dificultades en nuestro diálogo. Es decir, ideologizamos, cristalizamos los conceptos, ¿no? Las interpretaciones. Bueno, y el todo es superior a la parte. Hay una trabazón interna entre los cuatro principios. Después el Papa, en esta parte de la dimensión social, se detiene en el diálogo con los estados. Hay que tener en cuenta esos principios. Exhorta a una cultura que privilegie el diálogo. El sujeto histórico de este proceso, de una sociedad más justa, memoriosa y sin exclusiones, dice, es la gente y su cultura. Es la realidad. Es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Después habla del diálogo entre la ciencia y la fe. Bueno, de esto tenemos un aporte realmente extraordinario en el pensamiento del Papa Benedicto XVI. La fe no le tiene miedo a la razón. La fe no le tiene miedo a la razón. No se la tuvo nunca. Las primeras universidades nacen en el seno de la Iglesia, en el mundo occidental. La fe no le tiene miedo a la razón. Más, la fe también se apoya en la razón. Dice el Papa, al contrario, la fe busca la razón y confía en ella. Hay una lógica muy fuerte en esto, porque Dios nos hizo así, Dios nos dio razón, Dios nos dio la inteligencia. ¿Cómo podemos desconfiar de la inteligencia? La fe entonces nos tiene que ayudar a promoverla, a desarrollarla, todo lo que es la investigación. Pero el cuidado que tenemos que tener es que la razón no nos juegue en contra. Ahí la fe nos ayuda, ahí la fe nos da luz, para que todo lo que elabore la razón realmente sea en beneficio de la humanidad, en beneficio de la humanización del ser humano. Habla después del empeño ecuménico, de la relación con las religiones no cristianas, la relación con los creyentes del Islam. Bueno, por los medios sabemos la actitud de apertura que tiene el Papa en el ámbito, sobre todo interreligioso, y también con el Islam. Otro apartado importante son las motivaciones para un renovado impulso misionero. Vamos a pasar un poco rápido a estas cosas. Allí habla, y quiero destacar esta frase que me parece muy hermosa, el Papa habla del gusto espiritual de ser pueblo. Introduce ese gusto espiritual de ser pueblo, introduce al misionero en el corazón del pueblo, al modo de Jesús, cercano a todos, porque la realidad es más importante que él. Se nos advierte muy claramente, háganlo con dulzura y respeto. Con esto ya nos está introduciendo al determinado estilo de evangelización. Así que, ¿cómo tenemos que evangelizar? Háganlo todo con dulzura y respeto. Queda claro, dice el Papa, ¿no?, el número 270, que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Hombres y mujeres de pueblo.
Por último, se refiere a la fuerza misionera de la intercesión, en esta clave sobre la pastoral misionera. La tercera clave, un determinado estilo evangelizador. El que se encuentra con Jesús tiene un determinado modo de tratar a Dios, porque descubre cómo lo trata Él, porque descubre cómo es tratado por Él, y ese trato lo refleja con nosotros. Y se traduce después en un determinado estilo evangelizador. Vivimos una cultura que coloca en primer lugar lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio, y así lo real cede lugar a la apariencia. Habla de la familia, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. Con esto hace una introducción a los vínculos, porque es precisamente allí, en los vínculos, donde se hace realidad ese estilo evangelizador, ese nuevo modo de tratarnos entre nosotros. Por eso es necesario evangelizar, dice el Papa, las culturas, aún las de tradición cristiana, ¿no? Hace referencia a la piedad popular como el mejor punto de partida para sanar y liberar las tradiciones que llegan hasta nosotros con creencias fatalistas, supersticiosas, de brujería, etc. Muy presente también en nuestro pueblo, muy presente en nuestro pueblo. El Papa denuncia también un cristianismo de devociones, propio de una vivencia, atención, propio de una vivencia individual y sentimental de la fe. No está en contra de la devoción, pero de un cristianismo de devociones que nos permite ser misioneros y nos quedamos contentos con la devoción que tenemos, ¿no? De eso se trata. Y dice que en realidad ese cristianismo de devociones no responde a una auténtica piedad popular. Habla de las culturas urbanas, ¿no? Todo un desafío, cómo se hace en las culturas urbanas para promover el acercamiento, el anuncio del Evangelio, en ese nuevo modo de tratarnos entre las personas. En este apartado de un determinado estilo evangelizador, ¿no? Esta clave, hay, dice el Papa, tentaciones por las que podemos pasar los agentes evangelizadores, ¿no? Habla de la sedia egoísta, que es una especie como de desgano apostólico, que viene del enfriamiento interior de la fe. Por consiguiente, un pesimismo estéril, hay gente que todo lo ve negativo, ¿no? Uno se reúne a veces con algunos grupos y hay personas que empiezan, con lo primero que salen es con la crítica. Con esto uno no se cierra a la crítica, pero la crítica uno tiene que vivirla en un determinado tono para que esa crítica después ayude. ¿Sí? Ayude y entusiasme a cambiar cosas. Pero si uno empieza criticando, además, realmente cuando uno empieza criticando, lo hace con un espíritu negativo. Eso no conduce a nada. Es simplemente una descarga psicológica. Por eso, esa persona que no supera esa actitud negativa, en la próxima reunión sigue con lo mismo. Termina siendo un adicto. Y en todas partes es igual. Es decir, no termina liberado de él. Entonces no se trata de cerrarnos a la crítica, sino de descubrir el tono, el espíritu, desde donde es necesario hacer la denuncia y la crítica. Entonces, pesimismo estéril, otra tentación, la mundanidad espiritual. Es decir, cuando los creyentes dejamos de ver nuestra vida y la vida de los demás desde la fe. ¿No? Y la vemos solamente desde la razón. Otra, no nos vamos a detener, por supuesto, en esto tampoco. Otra tentación que señala el Papa es la guerra entre nosotros. Lo dice en esos términos. Cuando dice la guerra entre nosotros se refiere al interno de nuestras comunidades cristianas.
¿Cuántas guerras por, dice, envidias y celos, búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica, ¿no? Dice, estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos alegrarnos por los frutos ajenos. Pidamos alegrarnos por los frutos ajenos, que son de todo. ¿Cuáles serían las principales notas del nuevo estilo evangelizador? La primera nota es el fervor de la misión. El fervor, es decir, un nuevo entusiasmo, una renovada alegría, ¿verdad? Pero dice, no se trata de cualquier entusiasmo, sino se trata del fervor evangélico. Volvemos al inicio. Se trata de esa alegría renovada del encuentro con Jesús. Por eso es ese deseo de dar a conocer a Jesús, ¿no? Se distingue por el respeto, la valoración y el amor por el interlocutor al que se dirige el mensaje. Todo el interlocutor, por más despreciable que aparezca a los ojos del mundo. Un signo claro de la autenticidad del nuevo estilo evangelizador es el determinado estilo de evangelización de un carisma, es su eclesialidad, es la integración en la iglesia. Es importante subrayarlo hoy justamente por la crisis del sentido comunitario de la vida. Habla de otros desafíos eclesiales, dice, el primero son los laicos, porque son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que aún debe tomar mayor conciencia de su responsabilidad en la iglesia. Esta mayor conciencia de la responsabilidad de la iglesia no es tarea solo de los laicos, es tarea conjunta, es decir, sacerdotes y laicos, sacerdotes, obispos, sacerdotes y laicos. Porque a veces somos nosotros los que trabamos o no permitimos que los fieles laicos puedan asumir cada vez más activamente su responsabilidad en la iglesia. Por ejemplo, en la constitución del Consejo Pastoral, del Consejo de Asuntos Económicos, que es una obligación nuestra. En todas nuestras comunidades parroquiales, los laicos tienen que participar activamente, aún de un modo especial en estos dos consejos. Dice, es necesario, hablando de la responsabilidad, de la participación, dice el Papa, es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Voy concluyendo. Podríamos decir entonces, resumiendo, que anunciar a Jesús de persona a persona debe distinguirse siempre por una predicación respetuosa y amable. Nunca llegó a nada, a buen puerto, una discusión sobre temas doctrinales cuando nos encontramos, por ejemplo, con nuestros hermanos evangélicos. Eso nunca llegó a nada. Pero si de pronto dejamos de lado las discusiones doctrinales que tenemos y decimos qué podemos hacer juntos en el barrio, la cosa cambia, claro. Porque nos empezamos a valorar, vos podés hacer algo, yo puedo hacer algo, ¿por qué no hacemos algo? Ahí caen todos los prejuicios. Es decir, ahí caen las ideas y comienza a tener, digamos, presencia en la realidad. Dice el Papa, ¿cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, ¿no? Y de vida contagiosa, así, de vida que entusiasma, de vida que se comparte, ¿no? Por último, el Papa dedica unos números hermosos a María, a la Virgen,
y dice, hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María, para nosotros, para nuestra espiritualidad aquí en Corrientes, teniendo en cuenta a María de Itatí, tiernísima Madre de Dios y de los hombres, ternura que va junto con firmeza, no es una ternura blanda, sino que es una ternura firme. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, dice el Papa, ¿no? En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Esto tiene consecuencias para el ejercicio de la autoridad, a todos los niveles, de los padres en la familia, en la iglesia, de los sacerdotes, del obispo y los sacerdotes, en el ámbito civil, de la política, del gobierno. A ella le rogamos, concluye, que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Bueno, muchas gracias por la atención, concluimos acá y nos cuentan cómo seguimos.